Único interés, Iglesia Venezolana está a favor de la gente. Comparecencia. Empresas agroproductivas analizarán crisis del sector en el Parlamento. Plan de trabajo. TSJ participó en el 8º Congreso Latinoamericano de Niñez, Adolescencia y Familia. Pasaje estudiantil. Transportistas aseguran que de no ser tomados en cuenta, irán a paro. Entendimiento. Empresario Alberto Vollmer cree que al visualizar el futuro del país se alcanzarán las soluciones. Chequeo médico. Presidente Santos viajará a Estados Unidos para descartar cáncer de próstata. Alto vuelo de los rapaces. Águilas del Zulia llega a 20 victorias. Gala. Venevisión transmitirá en vivo y directo el Grammy Latino 2016. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en la presente emisión de su Noticiero Venevisión. Ya estamos listas en nombre del equipo de Noticiero Venevisión. Muchas gracias por estar allí, Andrina Yepes y Lirio Pérez. Comenzamos de inmediato. Monseñor Baltasar Porras afirmó que la Iglesia venezolana no está a favor de ningún sector político, sino con la gente. Porras se refirió a la mesa de diálogo entre el gobierno y la oposición para aplaudir que se están dando pasos gracias a la paciencia y a la constancia, pues a su juicio Venezuela no es la misma que hace un año. No obstante, reconoció que existe desconfianza en la población, ya que en otras ocasiones las conversaciones no han arrojado resultados concretos. Señaló que en estos últimos 50 años la postura de la Iglesia ha sido siempre la de señalar los problemas. Recordemos que Monseñor Baltasar Porras se encuentra en la Santa Sede porque será investido como cardenal por el Papa Francisco el próximo 19 de noviembre. La Asamblea Nacional convocó para el día de mañana a FEDEAGRO, Empresas Polar, ASO Portuguesa, ASO Guárico, Ben Maíz y Monaca a comparecer en el seno del Parlamento para iniciar el análisis de la crisis agroalimentaria por la que atraviesa el país. Oliver Rodríguez nos cuenta más. Durante la instalación de la comisión especial que analiza esta coyuntura en el sector, el diputado Carlos Paparoni informó que el objetivo es abordar el hambre, la escasez y el alto costo de la vida. Detalló que la crisis del maíz arrancará el estudio. En que justamente cuando estamos en plena cosecha de maíz, por lo que ha sido el control del gobierno nacional, por lo que han sido los problemas que han suscitado los productores, no solamente hemos visto una caída en lo que es la producción de maíz blanco, que además es la materia prima para la arepa, sino que además también hemos visto cómo ha venido afectando lo que es el tema de la distribución y la disponibilidad de los venezolanos hacia lo que es un rubro tan importante, un producto tan importante como lo que es la harina de maíz precocida. De los dos diputados del oficialismo que debieron acompañarnos el día de hoy, ni uno solo está presente, lo cual hace totalmente obvia y evidente que no les interesa la solución de los problemas del venezolano. En esta comisión especial tienen previsto crear un programa de emergencia y un plan de alimentación nacional a corto, mediano y largo plazo. Se conoció que para esta semana se tiene prevista la segunda discusión en plenaria de la Ley de Producción Nacional, que busca establecer un nuevo modelo económico que también impulse el desarrollo agroalimentario en la nación. En el Museo Boliviano, Oliver Rodríguez, Noticiero Venevisión. El ministro para la Agricultura Productiva y Tierras, Wilmar Castro Soteldo, aseguró que Venezuela es uno de los países que ha mecanizado la producción de caña de azúcar, lo cual genera una carga en el costo final del producto. Durante el Consejo Nacional de Economía Productiva número 41 en el Palacio Blanco, Soteldo precisó que debido a ese proceso económico se establece una realidad de costo que no obedece a una realidad lógica. Establecemos estructuras lineales de costo que no se compadecen con una realidad técnica científica de un verdadero científico de la producción. No obedece a una realidad lógica, apreciable. Y discutíamos eso, pues. Por eso en la caña, en la producción de azúcar, el 60% del precio final del azúcar, camarada Tony Pestana, corrígame si estoy equivocado, va al productor. Pero el productor paga la mecanización.
El Consejo cuenta con la participación de un nutrido grupo de empresarios y emprendedores venezolanos. En Zulia, el diputado de la Asamblea Nacional por la MUD, Juan Pablo Guanipa, encabezó una jornada de recolección de alimentos denominada Juntos contra el Hambre. José Leonardo Nava nos dice que la acción busca combatir los altos niveles de malnutrición. El también coordinador regional de Primera Justicia detalló que esta iniciativa busca promover la recolección de rubros alimenticios en supermercados para luego destinarlos a los más necesitados. Y le pedimos a la gente que quienes puedan actuar por sus propios medios, vamos a hacerlo. Vamos a acompañar a niños, que ya en este momento hay niños muriendo por desnutrición. Hay personas de la tercera edad muriendo por desnutrición y eso nos obliga a todos a actuar. Destacó la difícil tarea que desde Primera Justicia han asumido para desarrollar esta iniciativa debido a la escasez de alimentos. Exhortó al Ejecutivo Nacional a atender el problema del hambre. Al gobierno le exigimos, abran el canal humanitario. Si viene comida, medicina de otros países, ustedes no tienen nada que pagar por eso. ¿Por qué impiden que la gente pueda acceder a esa comida y a esa medicina? Eso realmente clama al cielo. El diputado Juan Pablo Guanipa además informó que solicitarán la intervención de la Iglesia Católica para distribuir los alimentos en aquellos sectores más vulnerables y necesitados de la entidad. En el estado de Zulia, José Leonardo Nava, Noticiero Venevisión. El Tribunal Supremo de Justicia participó en el 8º Congreso Latinoamericano de Niñez, Adolescencia y Familia de la Asociación Latinoamericana de Magistrados, Funcionarios y Profesionales que se efectuó en la ciudad de Cartagena, en Colombia. Esta reunión forma parte de las actividades formativas programadas en el Plan de Trabajo UNICEF TSJ 2015-2019, realizado por la Coordinación Nacional de la Jurisdicción de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Sala de Casación Social del Alto Juzgado del país, conjuntamente con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF Venezuela, el cual está orientado a fortalecer la capacitación de jueces, personal judicial y administrativo del sistema de protección penal de responsabilidad de adolescentes y tribunales de violencia contra la mujer. La embajadora de Estados Unidos en la ONU, Samantha Power, y el expresidente de Uruguay, José Mujica, expresaron solidaridad con Leopoldo López al cumplirse 1000 días del encarcelamiento. A través de un mensaje en Twitter, la diplomática estadounidense calificó como injusto el encarcelamiento de López, por lo que pidió su liberación inmediata. Resaltó que al líder opositor constantemente le es negado el derecho a ver a su esposa, hijos y abogados. Por otra parte, el exmandatario uruguayo declaró al ser consultado sobre la situación de López que no le gustan los presos políticos en ninguna parte del mundo. Agregó que tiene solidaridad de preso con todos los detenidos políticos del mundo, cualquiera sea la causa. En Colombia, los jefes negociadores del gobierno y de las FARC se reunieron en rueda de prensa para explicar en detalle sobre el nuevo acuerdo de paz alcanzado con el grupo guerrillero. Desde la Casa de Nariño, el negociador del gobierno, Humberto de la Calle, señaló que hay una satisfacción ante el nuevo texto, resaltando que se logró lo que se quería. Entre los aspectos que detalló, explicó la reparación hacia las víctimas por parte de las FARC. El elemento central, importante, que tiene que ver con las víctimas, fue el compromiso de las FARC durante los 180 días de dejación de armas de presentar un inventario completo de sus bienes con el destino de reparar las víctimas. Me parece que ese es un elemento fundamental. De igual forma, se refirió al financiamiento del grupo guerrillero para su futura participación política. En materia política, se redujo la financiación para el partido que surja de las FARC y se eliminó el 10% que se había pactado antes en favor de un promedio de lo que reciben los demás partidos, que es una solución bastante equilibrada. Igualmente se rebajó el auxilio para el centro de pensamiento de las FARC. De la Calle indicó que al acuerdo definitivo fueron incluidas al menos 80% de las propuestas del grupo promotor del no en el plebiscito del pasado 2 de octubre. Precisamente en Colombia, los promotores del no en el pasado plebiscito iniciaron la realización de discusiones sobre el nuevo acuerdo de paz con la FARC. Según los voceros, lo que han leído hasta el momento no es a su juicio positivo. Ahí tenemos unas preocupaciones grandes en temas como el de la elegibilidad, hay unas preocupaciones en el tema de justicia, nos preocupa el alcance de bloque, constitucionalidad, no lo vemos tan claro. Queremos precisar muy bien, es un texto muy extenso.
Fueron enfáticos en que el acuerdo no puede ser definitivo debido a que, a su parecer, no fue socializado con antelación. Consideramos que ese acuerdo que se ha presentado no es un acuerdo definitivo y lo vamos a estudiar, revisar, a analizar con juicio y después de ese análisis cuidadoso le presentaremos nuestras conclusiones a la opinión pública. Los promotores señalaron que dentro del acuerdo no habría propuestas de las víctimas de la FARC. Asimismo, anunciaron que mantendrán más reuniones para estudiar las nuevas modificaciones. Momento de hacer nuestra primera pausa. Al regreso, de visita en Grecia, presidente Obama comienza así su última gira como mandatario. Los detalles en breve. El buen venezolano es organizado y establece normas para cuidar y proteger a su familia. Establece como regla no abrir la puerta a personas extrañas. Si desconoce su procedencia, pone en alerta a vecinos y autoridades. No suministres información personal a desconocidos y entrena a los más pequeños de la casa para que tampoco lo hagan. Sumar hábitos de seguridad a nuestra vida diaria cuesta poco y vale tanto. Noticiero Venevisión te recuerda que Venezuela necesita de gente como tú. Necesita del buen venezolano. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. El Tribunal Supremo de Justicia declaró competente la acción ejercida por el Procurador General de la República, Reinaldo Muñoz, en la que entregó un amparo donde solicita evitar acciones de la Asamblea Nacional en contra de la Constitución. En su sentencia 948, la Sala ordenó a los parlamentarios abstenerse de continuar el juicio político en contra de la pretendida declaratoria de responsabilidad del presidente Nicolás Maduro, por considerarlo inconstitucional, nulo e inexistente, así como evitar dictar cualquier tipo de acto, sea de forma, de acuerdo o de cualquier tipo, que se encuentre al margen de sus competencias y fuera de lo previsto en la Constitución. La decisión prohíbe convocar y realizar actos que alteren el orden público, realizar investigaciones contra autoridades y poderes, así como otras actuaciones violatorias de los derechos constitucionales y del orden jurídico en general. La Sala recuerda esto que anunciamos. Transportistas y estudiantes carabobeños coinciden en que el gobierno nacional pretende enfrentarlos al eliminar el pasaje estudiantil. Acudieron a Fontur exigiendo que se restituya el sistema de pago. Randolfo Blanco nos tiene la información. Los estudiantes rechazaron que se haya eliminado el pasaje estudiantil, trasladando toda la carga a los conductores del transporte público. Exigen al gobierno que consulte todos los sectores involucrados antes de tomar este tipo de decisiones. Nosotros estamos como Federación de Centros dispuestos a la discusión de cualquier mecanismo que nos permita el cambio de modalidad o el cambio de lo que significa el ticket personalizado y la tarjeta inteligente. Mas no podemos aceptar que esto se elimine sin una previa consulta. Los transportistas aseguraron que obligarlos a transportar gratis a todos los estudiantes, como ha sido planteado en Gaceta, agravaría aún más la situación crítica que se está viviendo en el sector. Nosotros tenemos paralizado el 75% de la flota, tanto en el transporte urbano, el suburbano, el transporte interurbano. Primero y principal porque no tenemos repuestos, no tenemos insumos y los costos son muy elevados. Los transportistas anunciaron que la próxima semana harán un paro nacional si el gobierno insiste en eliminar el pasaje estudiantil. En Carabobo, Randolfo Blanco, Noticiero Venevisión. Juan Simosa, presidente del Frente de Izquierda Revolucionaria Alberto Müller Rojas, hace un llamado para que se sometan los representantes de los 5 poderes del Estado y la sociedad civil a la mesa de diálogo entre gobierno y la oposición. Y no puede ser posible que se haya instalado una mesa de un supuesto diálogo, de un supuesto entendimiento nacional, sin la presencia de los poderes del Estado. Pero por sobre todas las cosas, la presencia del poder popular, del pueblo, que es quien a la final padece las vicisitudes de los enfrentamientos políticos de los diferentes sectores políticos de nuestra patria.
Llaman a que las mesas sean permanentes por lo menos unos 6 meses para buscarle una solución a la crisis. El alcalde del municipio de Latillo, David Smolansky, juramentó a 22 nuevos oficiales egresados del Instituto Autónomo de la Policía Municipal y resaltó la entrega y compromiso que presta la institución en materia de seguridad ciudadana. Durante la actividad, Smolansky indicó que todos los sectores deben involucrarse en la resolución de los problemas que aquejan al municipio, realizando contraloría social y denunciando los delitos. Destacó que las autoridades de Latillo llevan 66 días consecutivos sin registrar homicidios. Que no ha habido homicidios en el Latillo, el último ocurrió el 8 de septiembre. Han ingresado a la morgue de Bellomonte aproximadamente 830 cadáveres en esos 66 días. Este municipio, gracias al buen trabajo de nuestros funcionarios policiales, gracias, estoy seguro, al buen trabajo que van a empezar a desempeñar nuestros nuevos oficiales, se ha logrado de una u otra forma poner a raya a muchos de los delincuentes. Anunció la incorporación de 18 nuevos médicos al programa Atillo Salud, que comenzarán a laborar en los ambulatorios del municipio. Alberto Vollmer, presidente de la Fundación Santa Teresa, cree que para que un entendimiento entre la oposición y el gobierno en la mesa de diálogo sea efectivo, ambas partes deben visualizar el futuro de Venezuela, es decir, pensar en el 2030. ¿Cómo nos imaginamos a Venezuela en el 2030? Y a partir de ese momento ver cómo se reconstruye hacia atrás y cómo todos los venezolanos pueden participar de esa visión. Piensen en el futuro, piensen en el 2030, cómo hacer para construir ese futuro juntos, donde quepan todos los venezolanos con todas las formas de pensar y todas las ideologías y todas las formas de... Pero que al final sea una Venezuela exitosa, una Venezuela que le dé frutos a nuestros nietos. Vollmer considera que actividades como el proyecto Alcatraz, que contribuyen a la reinserción social de privados de libertad, permite ayudar no solo a los individuos en esta condición, sino también a su entorno. Enfatizó que a través del rugby se les ha inculcado diferentes valores. No solo lo enseñamos como una disciplina deportiva, sino como una forma de una filosofía de vida, con ciertos valores que son la disciplina, el trabajo en equipo, el espíritu deportivo, el respeto. Y al final el valor más importante, que es la humildad. Entonces, con ese deporte hemos logrado enseñar esos valores y es impresionante como empiezas a ver unos cambios de actitudes. Básicamente ofreciéndoles una oportunidad de trabajo, una oportunidad de proyectarse a largo plazo, a mediano plazo, de tener una visión en su vida. Vollmer también enfatizó que como empresas privadas generar empleo y ofrecer productos y servicios contribuirá con el progreso de Venezuela. Insistió que se debería estar exportando como sector productivo. Por causa de las fuertes lluvias, varias viviendas del sector El Begón en el municipio Pampanito del estado Trujillo resultaron inundadas tras el desbordamiento del río Castán. Rangira Briceño nos informa. Afectados del sector, la mayoría mujeres, aseguraron que no es la primera vez que se inundan sus viviendas por la crecida del río. Anoche se nos desbordó el río, nos quedamos aquí la mayoría sin nada, lo poquito que pudimos sacar está al frente, del resto como ustedes pudieron ver no quedamos absolutamente sin nada, vemos mucha familia aquí atrás. Mire, todos se tuvieron que ir, el resto se lo tuvimos que botar porque ¿qué íbamos a hacer? Nos quedamos sin nada. Le pido a la autoridad, por lo menos al alcalde, a la ayuda al gobernador, yo necesito que él venga a ayudarme porque yo me quedé sin nada, sin colchón ni nada, yo perdí casi todo. La mayoría de las familias que habitan en este sector agrícola del estado Trujillo reconocen que viven en alto riesgo. 6 familias de este sector resultaron perjudicadas. Ellos están solicitando la ayuda al gobierno nacional para construir sus viviendas, además de la construcción de un muro de contención que proteja a la comunidad cada vez que crezca el río. De TV Trujillo, Rangira Briceño para Noticiero Venevisión. En Táchira, Protección Civil se declaró en alerta máxima por las lluvias. Unas 4.500 viviendas deberían ser desalojadas por situación de alto riesgo. Protección Civil sostiene que las 4.500 familias en alto riesgo violentaron el decreto 180 que prohíbe la construcción en zonas vulnerables. Son que construyen a orillas de los frentes hídricos, en zonas ya georreferenciadas donde se tiene desplazamiento de masa, donde tiene construcciones en suelos tipo formación Colón y que por ello pues se han registrado deslizamientos. En las últimas horas, varias zonas de Táchira resultaron anegadas, así como carreteras afectadas por las lluvias. Tenemos una obstrucción parcial
prácticamente incomunicado. Lo que tenemos 2 municipios, municipio Bolívar, municipio Pedro María Ureña, producto pues de deslizamiento o desprendimiento de material granular sobre la vía. Momento de otra pausa. Al regreso tenemos más información para ustedes. Quédense con nosotros. Se necesita con carácter de urgencia 15 donantes de sangre de cualquier tipo y el siguiente medicamento, meropenem en ampollas de 1 gramo. Las personas que deseen colaborar, por favor comunicarse con Julie de Freites a los teléfonos 0414-923-4424 o 0414-301-8879. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, confirmó que viajará el próximo miércoles a Baltimore, Estados Unidos, para someterse a exámenes médicos. El mandatario colombiano manifestó la decisión tras conocer unos resultados médicos que presentan un incremento de posibles alteraciones en la próstata. Nos toma por sorpresa a mi familia y a mí. Mantengo mi confianza en que los resultados de estos nuevos exámenes serán positivos. Viajaré mañana miércoles a Estados Unidos. El examen se realizará el jueves y estaré de regreso el viernes. El jefe de Estado colombiano había sido operado en 2012 de cáncer de próstata. Con este viaje se busca conocer su verdadera situación de salud y así descartar una posible recaída. Durante su visita a Grecia, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ofreció una rueda de prensa conjunta con el primer ministro griego, Alexis Tsipras. Obama se refirió así a las reformas económicas estructurales adoptadas por el gobierno de Grecia. Creo que eso va a ayudar a que Grecia sea más competitiva y pueda ser más atractiva para las inversiones en el futuro. Miren, el pueblo griego es emprendedor, tienen enormes recursos este país. Mi esperanza es que cada vez más y más inversiones en todo el mundo vean una oportunidad para hacer negocios aquí en Grecia. Previamente, el jefe de Estado estadounidense mantuvo una reunión con Tsipras y su homólogo griego, Proskis Patoulous. En el país tiene previsto visitar la Acrópolis y ofrecer un discurso sobre democracia y globalización. Tras esta visita irá a Alemania y a Perú, donde asistirá a la Cumbre Económica de Asia-Pacífico. Con eso busca mantener las relaciones con sus socios estratégicos y con la OTAN antes del cambio de gobierno. En República Dominicana, a más de 20.000 subió el número de desplazados por las fuertes lluvias que se producen en la provincia de Santiago. 131 comunidades se encuentran incomunicadas y otras 17 presentan riesgos, según indicó el Centro de Operaciones de Emergencias. 50 viviendas resultaron destruidas por completo y al menos 294 personas están pernoctando en 3 albergues. En el lugar hay carreteras y puentes dañados como consecuencia de las precipitaciones. En algunas zonas fue emitida una alerta roja ante posibles inundaciones, crecidas de ríos y deslizamientos de tierra. Iniciamos nuestro recorrido por lo que pasa en el mundo de Nueva Zelanda, donde las autoridades trabajan para evacuar a 140 personas que permanecen atrapadas en la ciudad de Kaikoura, lugar azotado por un sismo de 6.3 el pasado domingo. La región del Canterbury fue declarada en emergencia. Las caídas de las casas quedaron destruidas y con vías completamente dañadas. Según Defensa Civil, helicópteros fueron enviados para rescatar a comunidades completamente aisladas. En el lugar se ha dado prioridad a mujeres embarazadas, niños y ancianos. En Egipto, el Tribunal de Casación anuló la condena de pena de muerte contra el derrocado presidente Mohamed Morsi. La máxima instancia aceptó un recurso presentado por el exmandatario y otros 26 reos que presentaban esa condena. El ente ordenó además que se repita el juicio. Morsi siempre ha negado los cargos imputados. En Lima, Perú, se realiza el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico. Allí líderes corporativos de 21 países se reúnen para debatir sobre la situación económica mundial y el libre comercio regional. El evento concluirá el próximo domingo con las conclusiones emitidas por representantes económicos.
Y la organización Cóndor de Oro reconoció nuevamente a Noticiero Venevisión como el más destacado, de mayor prestigio, proyección, aceptación y credibilidad del país. Nuestra corresponsal en Táchira, Mariné Glot, también fue galardonada con el premio por su destacada labor. En la 15ª edición del premio Cóndor de Oro fue homenajeado Noticiero Venevisión luego de que la organización pulsara la opinión pública por varios meses. Se llevó a cabo pues este gran sorteo donde el noticiero Venevisión y la licenciada Mariné Glot pues sacaron una alta puntuación para recibir este galardón acá en el estado Táchira. Así que bueno, felicitaciones a toda la gente bella allá en prensa de Venevisión. Muchísimas gracias a Nelson Mujica por el premio Cóndor de Oro este año y por supuesto muchísimas gracias a mi casa Venevisión por esta oportunidad que me han dado de pertenecer al importante y más destacado staff de periodistas a nivel nacional. Por tercer año consecutivo es reconocido el trabajo que realizan periodistas, camarógrafos, técnicos y productores de nuestra planta televisiva. Felicitaciones a todos. Enhorabuena, hacemos otra pausa. Y al regreso venimos con más información para todos ustedes. Quédense con nosotras. Amigas y amigos, iniciamos los deportes con béisbol profesional venezolano porque Águilas del Zulia se convirtió en el primer equipo en alcanzar las 20 victorias esta campaña tras superar este lunes a Bravos de Margarita 7 carreras por 1 en Por la Mar. Nos vamos al Estadio Nueva Esparta. Los rapaces abrieron la pizarra en el primer episodio gracias a un sencillo de Reinaldo Rodríguez y un posterior error de Gabriel Noriega en el tiro a primera que permitió anotar a José Pirela y que inició un racimo de 3 rayitas en esa entrada. Zulia anotó una carrera más en el segundo gracias a un doble remolcador de Pirela. Margarita reaccionó en el séptimo con una carrera producto de una conexión de Junior Sosa que no pudo manejar José Flores, pero las Águilas cerraron su victoria en el octavo con otro rally de 3 carreras para colocar cifras definitivas a la pizarra. Ganó Carlos Teller y perdió Elis Jiménez. Cerramos con el mejor baloncesto del mundo, el de la NBA, porque los Spurs de San Antonio alcanzaron su 8ª victoria del año tras derrotar al Heat de Miami 94-90. Kawhi Leonard fue el mejor por los tejanos con 24 puntos y 12 rebotes para un doble-doble más 4 asistencias. Pau Gasol aportó 2 unidades y Tony Parker 11. Y hasta aquí los deportes en su noticiero Venevisión. Un fuerte abrazo para todos. Hola, ¿qué tal amigos? Feliz tarde, soy Carelis Cuadros y esto es Estrenos y Estrellas. Iniciamos las noticias del mundo del entretenimiento con el Grammy Latino 2016 que será transmitido en exclusiva por nuestro canal Venevisión y promete ser un show que hará vibrar sus sentidos. Este jueves 17 de noviembre a las 8 de la noche, Venevisión transmitirá en vivo y en exclusiva la 17ª edición del Grammy Latino, el galardón que reconoce la excelencia artística y técnica en las artes y ciencias de la música. Los artistas latinos más reconocidos del mundo del espectáculo estarán presentes en esta edición que se realizará por primera vez en el T-Mobile Arena de Las Vegas. Como anfitrión para nuestro país, Jesús de Alba será el responsable de llevarles a los televidentes todas las emociones que se viven en esta nueva entrega de estos premios, donde los venezolanos Jesús Chino Miranda, Gustavo Casas y las agrupaciones Caramelos de Cianuro y Guaco están nominados a este prestigioso galardón. Conmigo lágrimas no más, contigo siento. Daniel Vitar y Sabrina Seara dieron la bienvenida a su primer hijo. Los actores venezolanos compartieron por sus redes sociales el nacimiento de su primogénito, la mañana de este lunes. Maximiliano Elvitar nació a las 7:58 de la mañana, según informó su padre, junto a su primera fotografía, descrita como el amor verdadero. Daniel aseguró que Sabrina está en perfectas condiciones y que en su familia lo que se respira es felicidad. Y para cerrar, los voy a dejar con el nuevo videoclip de Wisin, Vacaciones. Así llegamos al final. Soy Carelis Cuadros, les deseo buen apetito y los espero en la emisión estelar de su noticiero Venevisión. Ni dolores de cabeza, solo me bastan mis amigos y un traguito de cerveza. No necesito vacaciones. Amigos, al regreso en entrevista a Venevisión nos acompañará Simón Calzadilla, el segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional. Endrina Yepes lo entrevistará. Está aquí en el estudio con nosotros. Recuerden que pueden participar con sus preguntas con la etiqueta Entrevista Bebé. Los esperamos.
Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. De emergencia. ¿Qué tal, amigos? Muchísimas gracias por acompañarnos en Entrevista Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el invitado de hoy. Él es diputado ante la Asamblea Nacional, segundo vicepresidente del Parlamento, Simón Calzadilla. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes y a Venevisión por invitarnos y permitirme participar en el programa. Hoy muy importante informar a la gente. ¿Qué es lo más importante que se debe informar hoy a los venezolanos, sobre todo cuando están sobre la mesa distintos temas? La desincorporación de los diputados de Amazonas, que han dicho de manera muy contundente que no se realizará así tal cual como estaba previsto o como habría sido anunciado por distintos voceros del oficialismo como un requerimiento para que la Asamblea salga de lo que se ha calificado una situación de desacato, y también las interpretaciones acerca de la extensión del decreto de emergencia económica por parte del Ejecutivo Nacional. ¿Por dónde comenzamos? Vamos a comenzar por el principio. Hubo un proceso electoral el 6 de diciembre que el informe del Consejo Nacional Electoral dice que fue absolutamente transparente, perfecto, que el informe de UNASUR dice que fue perfecto, extraordinario en todos lados, pero sin embargo hubo una impugnación en la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia y sorpresivamente en menos de 24 horas se aprueba una medida cautelar, que es una medida de protección para el que esté impugnando la elección, cosa que jamás la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia en todas las impugnaciones que pidieron cautelar lo había aprobado, ni mucho menos el Consejo Nacional Electoral, porque siempre priva que antes de defender el derecho individual del que esté impugnando, debe preservarse los derechos de todos los electores y de todo un pueblo. Y no se podía proteger el derecho al que esté impugnando dejando al Estado Amazonas y toda la zona sur indígena sin representación parlamentaria. Eso siempre ha sucedido, es que después que el juicio transcurre, se sentencia y si hay elementos probatorios suficientes, se manda a repetir la elección o no. Cuando nosotros incorporamos a los diputados de Amazonas el 7 de enero, enseguida estalló el Tribunal Supremo de Justicia y el gobierno diciendo que estábamos en desacato. Los diputados de Amazonas dijeron, no queremos servir como excusa para que no se conozca o se desconozca la Asamblea Nacional, nos vamos a dedicar a nuestra defensa y solicitaron la desincorporación. Cuando solicitan la desincorporación y lo desincorporamos, recuerdo que la fracción del PSUV, en nombre del gobierno, dijo que en 3 meses el Tribunal Supremo de Justicia iba a sentenciar. Han pasado, Endrina, casi 11 meses sin decidir la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia y ahora el gobierno pretende que nosotros nos volvamos a desincorporar a los diputados de Amazonas. Bueno, la solución a este problema debe terminar por donde comenzó, es que por el juicio, y la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia debe sentenciar. Según nuestra opinión, debería desestimar esa demanda y continuar los diputados de Amazonas como fueron elegidos. Como sabemos que no va a ser así porque obedecen a los intereses políticos, es probable que ordenen repetición de elecciones. Ahora bien, si vamos a pensar en una repetición de un proceso electoral y ha estado en la mesa de debate la restitución de las rectoras que tienen el periodo vencido, ¿cómo se haría en este caso? ¿Se haría con el actual Consejo Nacional Electoral o la Asamblea Nacional designaría a los nuevos rectores? ¿Cómo hacer ante este punto de tranca? Es que una vez que la sala electoral sentencia y que en esa sentencia debe también resolver el problema de la representación del Estado Amazonas y de la zona sur indígena y ordenarle al Consejo Nacional Electoral, si esa es la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, que repita las elecciones, bueno, veremos en qué término viene esa repetición de elecciones, pero a partir de ahí se resuelve el problema del desacato de la Asamblea Nacional o la irregularidad existente por este conflicto que debe decidir la sala electoral. Ahora bien, una vez resuelta el problema de la Asamblea Nacional y su institucionalidad, según el Tribunal Supremo de Justicia, con esa sentencia, vamos y continuamos el procedimiento de escogencia de las dos rectoras o las dos rectoras que se le vence el periodo en diciembre y su respectiva sustitución.
Ya se ha adelantado el procedimiento del comité de postulaciones. Está el comité de todo postulaciones andando. Hoy se va a dar un punto de información en la sesión para que pueda permitírsele a los que constitucionalmente tienen la posibilidad de postular, que es el Poder Ciudadano y las universidades, a que lo continúen haciendo, de modo que podamos evaluar, sigue el comité, depurar la lista para que todos los que queden en definitiva tengan el mérito y cumplan con los requisitos para ser rectores o rectoras del Consejo Nacional Electoral, y procedemos a su designación. Paralelamente, el Consejo Nacional Electoral tiene que seguir trabajando los cronogramas electorales que están planteados. Ahora bien, diputado, hace pocos momentos el Tribunal Supremo de Justicia admitió la acción y la iniciativa que adelantara el Procurador General de la República, donde se considera inexistente e inconstitucional la figura de juicio de presidente, además de otras acciones en las cuales se está solicitando a la Asamblea Nacional no activar movilizaciones de calles. ¿Ustedes tienen conocimientos de esta acción que ha anunciado el TCJ? En primer lugar, no entendemos por qué el abogado del presidente, que es el procurador, que por cierto no reúne los requisitos para ser procurador, está tomando esta iniciativa. Porque hay una sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia que dice que estamos en desacato. Si estamos en desacato, nuestras actuaciones, según ellos, no valen. Entonces, ¿por qué se molestan tanto? Lo segundo es que nosotros no estamos estableciendo un juicio político, estamos estableciendo una figura constitucional que es la responsabilidad política de un funcionario público. Eso sí lo podemos hacer. El único que puede establecer el juicio político, el juicio, en dado caso, es el Tribunal Supremo de Justicia, previa solicitud de antejuicio de méritos de la fiscal o el Contralor General o el Poder Ciudadano. Nosotros sí activamos nuevamente los mecanismos para evaluar la posibilidad de establecer la responsabilidad política del presidente. Establecida esa responsabilidad política por la Asamblea, tiene un rango simple y llanamente de responsabilidad política de carácter moral. Eso pasa, ese expediente, al Poder Ciudadano. El Poder Ciudadano evaluará si hay mérito suficiente para solicitarle al Tribunal Supremo de Justicia. O sea, que está en manos de la Fiscalía en este caso. Está en manos del Poder Ciudadano y la continuación o no del juicio del Tribunal Supremo de Justicia, que tendría que iniciar un procedimiento de antejuicio de mérito, solicitarle a la Asamblea Nacional la autorización para levantarle la inmunidad al presidente y continuar. Entonces, yo no sé por qué hay tanto miedo. Yo creo que es que el gobierno debe reconocerle a la opinión pública venezolana que nuestras decisiones quizás ellos no las acatan con la complicidad del Tribunal Supremo de Justicia, pero todos los parlamentos del mundo, todos los gobiernos del mundo, todas las instituciones financieras del mundo sí la acatan y no van a aprobarle ningún tipo de financiamiento a este gobierno si no tiene la aprobación de la Asamblea Nacional. Ahora que habla de financiamiento, viene a mi mente parte de lo que fue el acuerdo de la segunda mesa de diálogo instalada, donde uno de los puntos hace referencia a unas palabras que se han vuelto controversiales cuando se hace referencia a la economía, cuando se habla de sabotaje y boicot de la economía. Cuando la MUD suscribe este acuerdo, ¿está asumiendo de alguna forma que existe sabotaje y boicot a la economía venezolana? ¿Esto de alguna manera va de la mano con la tesis que tanto ha dicho el gobierno de que existe una guerra económica en nuestro país? Mira, en primer lugar, no quiero ser severo con que no se debió haber aceptado esos términos. Los procesos de diálogo y sobre todo en procesos que hay 6, 7 horas, hay muchos actores, están los facilitadores internacionales, está el acompañante del Papa. Muchas veces la redacción final de los documentos son negociados y hay que ceder de parte y parte. Lo cierto es que para los venezolanos, quien ha boicoteado al sector productivo venezolano ha sido el gobierno. El que le aprobó los dólares de Cadivi para que generaran las importaciones al sector privado y no le pagó a los proveedores extranjeros fue el gobierno. Es decir, el que ha saboteado, arruinado la economía venezolana es el gobierno, que ellos no lo quieren reconocer. Hoy nos introducen otro proyecto de renovación de otro estado de excepción, cuando la Constitución dice que solamente se puede presentar una sola vez y prorrogado por una sola vez. ¿Y de qué nos ha servido eso? En todas sus argumentaciones de esos estados de excepción no reconocen un solo error, no reconocen su culpa en nada. Es un llamado enorme ese comunicado al yo no fui, al no reconocer mis errores, la culpa los tiene otro. ¿Cómo va a salir un país
de abajo con un gobierno que no reconoce sus propias debilidades y sus propios errores. Y hasta que no empiecen a revertir un modelo político equivocado, los venezolanos vamos a estar en peor situación. Y lo que es más lamentable, todos los economistas, todas las agencias internacionales calificadas y más del 80% de los venezolanos está convencido y sabe que mientras esté este modelo y este gobierno, la situación de todos nosotros va a empeorar. Ahora bien, diputado, está previsto la comparecencia de varias empresas para la Asamblea Nacional. Entiendo que Empresas Polar, Monaca, van a acudir al Parlamento para exponer lo que está sucediendo en materia económica y cuál sería el enfoque que se le va a dar para abordar la situación económica con el sector privado. Porque es que nosotros queremos ayudar al sector privado como interlocutores con el gobierno en la mesa de diálogo para que por favor rectifiquen en medidas importantes para que el pueblo venezolano alivie el estado de hambre y necesidad que hoy tiene. Nosotros en la mesa de diálogo, por cierto, hemos hablado de que se facilite el canal humanitario. Al gobierno no le gusta que uno hable de canal humanitario, pero yo no sé cómo llamarlo, a un conjunto de países en América Latina que quieren donarnos a los venezolanos medicamentos, alimentos, y que está la Organización Mundial de la Salud, está la Cruz Roja, están muchos organismos internacionales que pueden facilitar la distribución en Venezuela para paliar el padecimiento de tantos venezolanos que no tienen medicamentos, y el gobierno todavía eso no lo termina de acelerar. Yo le hago un llamado al presidente de la República que se conduela, que tenga compasión con un pueblo que está pasando necesidades, hambre, gente que está muriendo por falta de tratamiento médico, y que este gobierno sigue trabajando como que si el país es una maravilla. Diputado, se nos está agotando el tiempo. Chuo Torrealba y distintos voceros de la MUD han dicho que se venció la tregua que se había dado y la que había solicitado el Vaticano en cuanto a las movilizaciones de calles. ¿Cuál es la hoja de ruta que tiene la oposición venezolana para los próximos días? Ese tema está en discusión a lo interno de la Mesa de la Unidad Democrática. Esta semana, a través de la Asamblea, vamos a abordar el tema del decreto de emergencia, el problema de PDVSA, unas leyes que tenemos pendientes, y nos toca hacer una reunión para evaluar, creo que al final de la semana debería ser oportuna, lo que ha cumplido o no del gobierno y la pertinencia o no de la semana que viene retomar algunas actividades que deferimos para darle oportunidad a que el diálogo y sobre todo el gobierno cumpliera con los compromisos que tiene con el país, con el Vaticano y con los facilitadores que representan a la comunidad internacional. Bueno, estaremos atentos. Se nos agotó el tiempo. Agradecemos al diputado ante la Asamblea Nacional, Simón Calzadilla, segundo vicepresidente del Parlamento, por haber estado con nosotros hoy en Entrevista a Venevisión. Gracias. Gracias a ustedes y que pasen una feliz tarde. Feliz tarde para todos. Lirio. Gracias, Endrina. Así también llegamos al final de la presente emisión. Recuerden, Noticiero Venevisión Canal 4 reporta. Ustedes deciden. Hasta mañana.